Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana con los desplazamientos de la función exponencial. Cuando hablamos de desplazamientos de la función exponencial, estamos hablando, ¿cierto?, de si la gráfica se mueve hacia atrás o hacia adelante, es decir, tiene un desplazamiento en el eje X, o si se mueve hacia arriba o hacia abajo y tendría un desplazamiento sobre el eje Y, por así decirlo. Veamos las siguientes situaciones y veamos cuál es el comportamiento que tiene. En este caso tenemos 5 gráficas donde lo que estamos haciendo es a nuestra función principal, que es 2 elevado a x, le estamos sumando números en el exponente y también le estamos restando números en el exponente para ver qué ocurre con ella. Comencemos a trabajar y para ello vamos a graficar primero nuestra función principal. Le vamos a dar valores al x y vamos a ver qué ocurre con los resultados de esta función. Es una función que ustedes ya conocen, saben que es creciente, ¿cierto? Cuando el x es 0, el resultado es 1 porque es 2 elevado a 0. Cuando el resultado es 1, esto es 2 elevado a 1, por lo tanto es 2. Si el x es 2, el resultado es 4. Entonces los puntos que vamos a graficar son el 0, 1, el 1, 2, el 2, 4. Y sabemos que esta gráfica es creciente, ¿cierto? Tendría una curva aproximadamente así. Veamos qué pasa ahora si a esa misma función le sumamos un 1 en el exponente. Es decir, vamos a hacer nuestra tablita de valores para la función 2 elevado a x más 1. Y de nuevo le damos valores al x y decimos, ¿qué pasa si el x es 0? Nos va a quedar 2 elevado a 0 más 1, es decir, 2 elevado a 1 y va a ser 2. ¿Qué pasa si el x es 1? Va a ser 2 elevado a 1 más 1, es decir, 2 elevado a 2 y esto es 4. ¿Qué pasa si el x es 2? 2 elevado a 3 y eso sería 8. Por lo tanto, los puntos que vamos a graficar son el 0, 2, son el 1, 4, ¿cierto? El 2,8 que está más arriba. ¿Y qué pasa si le damos un número negativo? ¿Qué pasa si el x es menos 1? Cuando el x es menos 1, esto sería 2 elevado a 0 y sería 1. O sea, va pasando por acá, ¿cierto? Entonces, podemos decir que esta curva tiene ese comportamiento, ¿cierto? Vamos a graficar ahora una función, ¿cierto? Donde al x le sumamos 2 en el exponente. Es decir, vamos a hacer nuestra tablita de valores, reemplazamos por x y vamos a ver qué pasa si es 2 elevado a x más 2. Y decimos, ¿qué pasa si el x es menos 2, por ejemplo? Si el x es menos 2, va a ser 2 elevado a 0 y eso es 1. ¿Qué pasa si el x es menos 1? Va a ser 2 elevado a 1 y eso es 2. ¿Qué pasa si el x es 0? Va a ser 2 elevado a 2 y eso es 4. ¿Qué pasa si el x es 1? Eso es 2 elevado a 3 y es 8, ¿cierto? O sea, tenemos el menos 2,1, ¿cierto? Tenemos el menos 1,2, tenemos el 0,4 y luego tendríamos el 1,8 que es por allá arriba. Entonces, esta gráfica tiene aproximadamente esa forma, ¿verdad? Es decir, en la medida que vamos aumentando valores en el x, nuestra gráfica se va corriendo hacia atrás, ¿cierto? Se va corriendo hacia la izquierda, que pareciera que también es como que va subiendo, ¿verdad? Pero podemos decir que se va corriendo, ¿cierto? Las gráficas hacia atrás, se van desplazando hacia la izquierda. ¿Y qué pasará si nosotros quitamos números en el exponente? Es decir, hacemos nuestra tablita de valores, le damos un valor al x y veamos qué pasa si es 2 elevado a x menos 1. Decimos, ¿qué pasa si el x es 0? Si el x es 0, el resultado va a ser 2 elevado a menos 1 y eso va a ser un medio. ¿Qué pasa si el x es 1? Va a ser 2 elevado a 0 y eso es 1. ¿Qué pasa si el x es 2? Va a ser 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, eso es 2. ¿Qué pasa si el x es 3? Sería 2 elevado a 2 y eso es 4. O sea, nuestra gráfica va a ser 0. Cuando el x es 0, el resultado es un medio. Cuando el x es 1, el resultado es 1. Si el x es 2, la gráfica tiene como resultado el 2. Si el x es 3, el resultado es 4, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que la gráfica va a tener un comportamiento aproximadamente así, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le quitamos 2 unidades? Es decir, vamos a hacer la tablita de valores, ¿cierto?
para la función 2 elevado a x menos 2. Y decimos, ¿qué pasa si el x es menos? No, ¿qué pasa si el x es 1? ¿Cierto? Si el x es 1, va a ser un medio. Si el x es 2, esto va a ser 2 elevado a 0 y sería 1. Si el x es 3, va a ser 2 elevado a 1 y es 2. Y si el x es 4, va a ser 2 elevado a 2 que es 4. Es decir, cuando el x es 1, ¿cierto? La imagen está en el 1 medio. Si el x es 2, es 1. Si el x es 3, esto es 2. Si el x es 4, esto está en el 4, ¿cierto? O sea que la gráfica está más adelante. Es decir, todas estas gráficas tienen la misma forma, pero unas están más atrás y otras están más adelante. ¿Ya? Vayan pensando un poquito en qué podríamos decir de este tipo de desplazamiento cuando le estamos sumando o restando algo cierto en el exponente. Acá está cierto la gráfica hecha en el programa ya para graficar, donde vemos claramente cierto que si nosotros le vamos sumando valores, que son la función principal es la verde, ¿cierto? Que está ahí en el centro. Si nosotros le sumamos un 1 o le sumamos un 2, la gráfica se desplaza hacia atrás. Y si le quitamos, la gráfica se desplaza hacia adelante. Veamos qué ocurre cuando nosotros estamos multiplicando por un escalar, ¿cierto? A la función, en ese caso por 2 y en este caso por 3, ¿verdad? Tenemos 2 elevado a x, 2 por 2 elevado a x, 3 por 2 elevado a x, ¿ya? Y ustedes van a ver que al igual como en los problemas de aplicación que hacíamos, eso corresponde como la cantidad inicial. Entonces, para ver dónde corta la gráfica, tenemos que reemplazar siempre el x por 0, pero vamos a hacer una tablita. Ya sabemos, ¿cierto?, que la primera, el 2 elevado a x, si el x es 0, eso es 1, y si el x es 1, esto es 2, y si el x es 2, esto es 4, ¿cierto? Es decir, es la típica función exponencial, ¿cierto?, que corta en el 0, 1 y que ya sabemos que es creciente. ¿Qué pasa si esa función la multiplicamos por un 2? Es decir, nuestra función va a ser 2 por 2 elevado a x, ¿ya? Si el x es 0, esto va a ser 2. Si el x es 1, esto va a ser 4. Y si el x es 2, eso va a ser 8. Es decir, es la misma gráfica, ¿cierto? Pero que está más arriba su punto de inicio, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el x es menos 1? Si el x es menos 1 sería un medio y un medio por 2 es 1. O sea, estamos en esta situación, ¿verdad? Ahora alguien podrá decir, profesora, pero esto en potencia es lo mismo que nosotros digamos 2 elevado a x más 1 por las propiedades de las potencias, ¿cierto? Por lo tanto, cumpliría la misma propiedad que cuando sumábamos 1 la vez anterior, es decir, la gráfica se corre hacia atrás y está cortando en el 2. ¿Qué pasará cuando multiplicamos por 3? Ahí no podemos aplicar ninguna propiedad, pero sí nos daremos cuenta, ¿cierto?, que la gráfica ya no corta en el 1, sino que está desplazada hacia arriba. Le damos un valor al x y vamos a decir 3 por 2 elevado a x. ¿Qué pasa si el x es 0? 2 elevado a 0 es 1 y 1 por 3 es 3. ¿Qué pasa si el x es 1? Sería 2 elevado a 1 es 2 y 2 por 3 es 6. ¿Y qué pasa si el x es 2? Esto sería 4 y por 3 es 12. Está mucho más arriba, ¿cierto? Pero corta en el 0,3. Luego el otro punto es el 1,6, ¿cierto? Y el otro estaría más arriba. Entonces es una función que tiene ese comportamiento, ¿ya? En la medida que nosotros vamos amplificando, ¿cierto?, por algún número, nuestra gráfica está desplazada, ¿verdad? Corta un poquito más arriba. Depende del punto por el cual estemos multiplicando. Lo hacemos en el graficador, ¿cierto? Y ese sería aproximadamente el resultado. Y veamos otro caso de desplazamientos cuando nosotros quitamos números o sumamos, pero no en el exponente, sino que a la función propiamente tal.
Ya, vamos a graficar primero nuestra función principal, la función 2 elevado a x, ¿cierto? Que es la que hemos ocupado como función principal todo el rato. Vamos a reemplazar por x y vamos a ver qué valores nos da. Si reemplazamos el x por 0, es 1. Si reemplazamos por 1, nos queda 2. Y si reemplazamos por 2, nos queda 4. Es decir, 0,1, 1,2 y 2,4. Y nuestra gráfica tiene una forma aproximadamente así. ¿Qué pasa si ahora a esa función 2 elevado a x le sumamos un número, pero no en el exponente, sino fuera de él, ¿ya? Después de haber reemplazado por la potencia, sumamos un 1. Eso nos quedaría x y 2 elevado a x y fuera más 1, ¿cierto? Tendríamos que decir, si el x es 0, sería 2 elevado a 0, eso es 1, y 1 más 1 es 2. Si el x es 1, 2 elevado a 1 es 2, más 1 es 3. Y si el x es menos 1, 2 elevado a menos 1 es un medio, y un medio más 1 es un medio. Es decir, que esta gráfica va a ser 0,2 en menos 1, un medio, ¿cierto? Por acá, que va a pasar cerquita de la otra. Y cuando el x es 1, esto es 3. ¿Cierto? Entonces es una gráfica que tiene aproximadamente ese comportamiento. ¿Qué pasará si a estas funciones en vez de sumarle le quitamos un número? Y vamos a hacer la tablita, ¿cierto? Y sería x y 2 elevado a x menos 1. Vamos a decir, ¿qué pasa si el x es 0? 2 elevado a 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. ¿Qué pasará si el x es menos 1? 2 elevado a menos 1 es un medio y un medio menos 1 es menos un medio. ¿Y qué pasa si el x es 1? 2 elevado a 1 es 2 y menos 1 eso es 1. O sea, pasa por el 0, 0, por el menos 1, menos un medio y por el 1, 1, ¿cierto? Es decir, esta gráfica bajó del eje X. Primera vez que nosotros observamos uno de todos estos gráficos que hemos hecho en este video, en esta clase, ¿cierto? Que el resultado está bajo el eje X. Si nosotros hacemos las gráficas todas en un graficador, ¿cierto? Nos damos cuenta de que cuando quitamos 1 o cuando quitamos 2, la gráfica queda más abajo todavía, ¿cierto? Y si siguiéramos quitando números, quitando 3, quitando 4, estaría mucho más abajo del eje, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir entonces que si nosotros estamos sumando fuera, ¿cierto? Después del exponente, fuera, no en el exponente, nos estamos desplazando hacia arriba. Y si estamos restando, nos estamos desplazando hacia abajo. Esa es la característica general que tienen los desplazamientos de todas las funciones en general, no solamente de la función exponencial. Todas las funciones tienen los mismos desplazamientos. Si nosotros sumamos un número fuera, ¿cierto?, de la función propiamente tal, la gráfica se desplaza hacia arriba, ¿ya? Si nosotros le restamos un número, la gráfica se desplaza esa cantidad de números más abajo. Si nosotros en el x, es decir, en este caso en el exponente, quitamos un número, si quitamos la gráfica camina hacia adelante. Y si sumamos, la gráfica se desplaza hacia atrás, ¿ya? Esa es la generalidad de los desplazamientos de las funciones y con eso ustedes van a poder graficar en su cuaderno con la actividad que hay para esta semana. Pueden graficar, ¿cierto?, haciendo la tablita de valores y pueden verificar a través de algún graficador como el GeoGebra, que es el que algunos ya conocen. Y nos vemos durante la semana para aclarar las dudas, ¿cierto? Y repasamos un poquitito lo que acá les acabo de mostrar.